Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabes? Podríamos estar viendo el final de los tiempos, los minutos culminantes del reloj de Dios antes de que Cristo regrese. Y no lo digo por decirlo, sé que muchos lo han dicho en otras generaciones, pero amigo, estamos viendo profecías cumplirse. Nación se levanta contra nación, guerras y rumores de guerras, pestilencias, terremotos, hambrunas, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando de Cristo y su regreso hoy y algunas de las señales que nos rodean. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Abran su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 24. Y oremos de nuevo. Padre Celestial, gracias por el Espíritu Santo y gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes hoy. Es nuestro deseo, nuestra intención, poner tu palabra en práctica, no ser meros oidores atentos, sino ser participantes activos. Hacer tu palabra. Jesús, sobre todas las cosas te pedimos que seas glorificado. Amén. El título de mi mensaje de hoy es ¿Listo o no? Él ya viene. Vamos a estudiar 3 parábolas que están interconectadas. Jesús acaba de dejar el templo, nunca regresó a él. Y al alejarse, los discípulos señalan la magnífica estructura del templo de Herodes y dice: miren las piedras hermosas, miren lo enorme que es. Y Jesús profetiza y dice: el día viene en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que en realidad pasó en una generación, en el 70 DC. Los discípulos, cuando Jesús hizo esa sorprendente predicción, no pudieron imaginar que eso pasaría. Dijeron: ¿cuándo? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? Y Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Y cuándo el final de los tiempos va a ocurrir? Jesús les respondió, y él vio más allá de su pregunta y vio más allá de su muy limitado entendimiento, y no solo les respondió, sino que le dio instrucciones a su iglesia en cuanto a su segunda venida. Y luego él cuenta 3 parábolas que todas tienen que ver con la segunda venida o su regreso a la tierra. Hay similitudes en cada parábola. En cada parábola hay un señor o un amo que está ausente. En cada parábola, las personas reciben ciertas responsabilidades para realizarlas mientras el señor o el amo está ausente. Y cada vez que regresa, hay consecuencias o recompensas dependiendo de cómo la persona actuó en su ausencia. La primera parábola es sobre responsabilidad comunitaria, o tener relaciones correctas con otros miembros de su casa. La segunda parábola es sobre la responsabilidad individual, o la relación personal con Él. La tercera parábola es sobre nuestra responsabilidad al mundo de afuera, de llevar la influencia de su reino a través de los dones y los recursos que Él nos ha confiado a nosotros. Comenzaremos en Mateo 24 y verso 44. Por eso también ustedes prepárense, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor dejó encargado de los sirvientes para darles comida a su tiempo?
Dichoso el siervo cuando su señor, al volver, lo encuentra haciendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿y si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día en que él menos lo espere, a la hora menos pensada, y lo castigará y le impondrá condena con los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Escuchen, esta parábola es sobre un buen comportamiento en su propia casa, o como lo dijimos, la responsabilidad comunitaria. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 de Timoteo 3:15, dice, escribo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero en esta parábola, mientras el Señor retrasa su venida, un chico decide volverse abusivo con sus compañeros siervos dentro de la casa. Y se dice a sí mismo, después de todo, yo tengo tiempo de arrepentirme y arreglar las cosas, pero por ahora voy a consentir mi carne. Así que su comportamiento con los otros miembros de la casa se desvía. Y también involucra un comportamiento espiritual peligroso con personas afuera de la casa. Amigo, hacer que nuestras relaciones sean correctas en la iglesia debe ser una prioridad. Jesús va a volver y es una prioridad para Él que las relaciones en su casa estén bien. Debemos cerrar la puerta a cualquier idea abusiva, maliciosa o manipuladora y mantener los corazones suaves al caminar en amor, al ser generosos y ser rápidos para perdonar. Escuché a un amigo contar una historia una vez. Él pastoreaba varias iglesias diferentes y estaba en una denominación donde podía ir a una iglesia existente y pastorearla por años y luego pasar a otra. Y en una iglesia que pastoreó, tenían una casa parroquial en la propiedad, una casita donde el pastor y su esposa y su familia vivían mientras pastoreaba la iglesia, así que se mudaron a la casa pastoral. La primera noche que estuvo ahí, tocaron a la puerta y había una señora y su esposo ahí. Y dijeron, pastor, le damos la bienvenida, nos alegra tenerlo aquí como nuevo pastor. Se sentaron a tomar una taza de té y le dijeron, pero queremos decirle una cosa. Necesita entender primero lo que fulano nos hizo. Y antes de que lo sepa de otra persona, vamos a contarle la historia cierta sobre lo que pasó, y entraron en grandes detalles sobre cómo esta persona les había hecho mal. El pastor los acababa de conocer, escuchó esta historia detallada de cómo habían sido lastimados y les habían hecho mal y dijo, bueno, voy a investigarlo y lo resolveremos. Los siguientes días que estuvo ahí comenzó a investigarlo y resulta que habían pasado 15 años. Y les garantizo que esta pareja no tenía los ojos en el regreso del Señor. No estaban pensando en que Jesús volvería, eran indulgentes con su carne y se aferraban a la amargura y al resentimiento con otros miembros de la iglesia porque el maestro se retrasó. Saben, cuando era pequeño, un amigo mío, Don, y yo descubrimos algo. Nuestras hermanitas tenían esas bicicletas Stingray con esos hermosos guardafangos cromados y descubrimos, tal vez teníamos 10 años, que si tomábamos la bici de la hermana y hacíamos un caballito en el patio, arrancaba el césped del patio de unos 50 centímetros de largo, unos 10 de ancho y tal vez unos 3 de profundo. Lo cortaba. Pensábamos que era divertido.
Así que una noche mis padres salieron a una fiesta. Mi amigo Don fue a la casa y tomamos las bicicletas de las hermanas y salimos a jugar en el vecindario. Y fuimos a una casa en particular. La familia estaba de vacaciones, no estuvieron por varias semanas. Y no éramos particularmente maliciosos, solo pensábamos que era divertido. Y les diré algo, acabamos con todo su patio. Y cuando estábamos terminando, unas luces venían girando de la esquina y comenzaron a avanzar en la calle. Mi amigo se fue por un lado, yo por el otro, y en resumen, la familia estaba volviendo de vacaciones. Ellos pisaron los frenos, su hijo adolescente salió del auto, me derribó de la bicicleta de mi hermana mientras intentábamos escapar. Mi amigo escapó, yo estaba ahí, llegaron a su patio y estaba destrozado. Llamaron a la policía, despertaron a todos los vecinos salieron, me llevaron con las manos en la espalda, yo era un niño de 10 años, estaba llorando, llegaron las patrullas, había policías, sacaron las esposas, me amenazaron, ¿dónde están tus padres? No lo sé, están en una fiesta. Y yo les di mi número, nadie contestó, no estaban en casa, me retuvieron en la calle. Todos los vecinos me sermonearon, esos adultos grandes parecían gigantes para mí. Fue una noche muy difícil para mí. Y yo jamás esperé que ellos volvieran. Si yo hubiera anticipado su regreso, no me habría involucrado en tal comportamiento. ¿Tienes asuntos sin resolver con miembros de la familia de Dios? ¿Hay cosas de las que debes arrepentirte? ¿O hacer restitución tal vez? Arréglalas ya. Y te diré, Dios te ayudará a hacerlo. Sé que a veces las cosas difíciles pasan, traiciones que no anticipabas pasan, las personas faltan a sus promesas, diferentes cosas pasan, pero necesitamos arreglar las cosas. Cuando estaba en la escuela bíblica, un chico, de hecho lo conocí aquí en California, en una iglesia en la que yo predicaba, y terminó en la misma escuela bíblica en la que yo estaba, y fue a decirme un día, Bayless, estoy en problemas, ¿sabes? ¿Puedes prestarme dinero? Le dije, mira, seré honesto contigo, tengo $400, era todo el dinero que tenía a mi nombre. Dije, pero es mi dinero para pagar mi colegiatura el próximo semestre. No puedo prestártelo, tengo que pagar mi colegiatura. Trabajo, pero solo gano suficiente para pagar renta y poner comida en mi mesa. Necesito el dinero y la colegiatura se paga en 4 semanas. Dijo, Bayless, no hay problema, te devolveré el dinero en 1 semana. Y dije, ¿estás seguro? Me contó todo su plan, te lo garantizo, te doy mi palabra, te pagaré en 1 semana. Le presté los $400. Pasó 1 semana y no supe de él. 2 semanas pasaron y no supe de él. Luego lo vi en el campus un día y sé que me vio, pero se fue para el otro lado. Pasó 1 mes, nunca me pagó y me evitaba, no contestaba el teléfono, no me hablaba. Y recuerdo que un día me puso en una complicación. Yo no tenía dinero para mi colegiatura y terminé usando el de la comida y mendigando. Fue un tiempo difícil para mí. Y entiendan, esa cantidad era una fortuna para mí en ese tiempo. Estaba en la tienda de abarrotes un día, creo que tenía $1.73, era todo lo que tenía. Así que tomé una caja de macarrones con queso Kraft por 39 centavos. Ni siquiera iba a tener mantequilla o leche para ponerle, solo agua y ese paquete con queso. Y encontré una hamburguesa que tenían ahí por $1.11. Así que tomé la pequeña hamburguesa, mis macarrones con queso y ya iba a cenar. ¿Y con quién creen que me encontré en la tienda? El chico a quien le presté el dinero. Vi su carrito y tenía filetes miñón ahí, y no bromeo. Su carrito estaba lleno de comida y comenzó a aventármelo en la cara. Dijo, voy a comer filete miñón esta noche. Oh, tú solo comerás una hamburguesa, ¿no? Y siguió por el pasillo, empujando su carrito con los filetes miñón y moviendo la cabeza, cantando una canción que solo él oía. Yo estaba parado ahí y había mucho humo saliendo por mis oídos. Y me gustaría decirles que me encargué de eso de inmediato, pero no. Lo guardé en mi corazón.
Me volví amargado. Y tal vez fue 6 meses después que estaba en casa de un pastor. Yo iba a hablar en su iglesia. ¿Y quién creen que llamó? Por teléfono. Mientras estaba ahí en la cocina con el pastor, era el chico que me debía $400. Y dijo, Vélez, es tal y tal. Y dije, ¡me debe $400! El pastor me vio y vio la amargura que salió de mí. Y justo ahí se detuvo y trató conmigo y me dijo que liberara la deuda y perdonara al chico. Y lo hice justo ahí en la cocina con el chico al teléfono. Lo liberé de la deuda, lo perdoné. ¿Y saben qué? Cuando lo hice, liberé a un prisionero. Solo para darme cuenta que el prisionero había sido yo. Dios me ayudó a través del pastor a arreglar una relación y estar bien. La Biblia dice, no dejes que una raíz de amargura brote para que muchos no se contaminen. Y tal vez, solo tal vez ahora, tal vez Dios intenta ayudarte. Porque hay una relación dentro de su casa que no está bien y te está contaminando y está contaminando a otros. Solo tal vez el Espíritu Santo te está tocando ahora para que restituyas a alguien a quien dañaste o perdones a alguien que tal vez te hizo mal a ti. Y luego tenemos una segunda señal donde alguien en la casa de Dios tiene cosas no saludables en su corazón porque creen que Él no vendrá pronto. No solo las relaciones estaban mal en su casa, este individuo comenzó a involucrarse en comportamiento peligroso espiritual con otros afuera de la casa. El verso 49 dice, comenzó a comer y beber con los borrachos. No había nada de redención en eso. No estaba con los borrachos intentando ayudarlos a levantarse. No los estaba ayudando o redimiendo. Estaba tragando en el lodazal con ellos. Y sé que algunas chicas dirán, pero mi novio está muy abierto a Jesús. Está muy bien que lo esté, pero mientras sigas durmiendo con él, estás estorbando la obra de Dios, no lo estás ayudando. Cielos, no esperaba tanto silencio cuando dije eso. Nunca había visto un punto que le diera a tantas personas a la vez, pero cuando dijo en su corazón, es un asunto de corazón, mi Señor se tarda. No se encargó de que las relaciones dentro de la casa estuvieran bien. Se involucró en relaciones peligrosas espiritualmente afuera de la casa. Se involucró en comportamiento que no era redentor en esencia. Amigos, sé que necesitamos establecer puentes en las vidas de los no salvados. Necesitamos ser amigos de los no salvados. Pero se necesita un elemento redentor ahí. No solo es estar con ellos y cometer los mismos pecados en que están involucrados. Nunca ganaremos a nadie para Cristo así. Es solo un síntoma de un corazón que se desvió. Amigo, Jesús sí regresará. No dejes que te encuentre con los pantalones abajo, ¿sí? Mateo 25 y verso 1. Vamos a la segunda parábola. Dijo entonces, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. La palabra entonces literalmente significa en ese tiempo. Significa al mismo tiempo, el tiempo del regreso del Señor. Conecta esta parábola con la parábola previa y se relaciona directamente a Jesús hablando de su regreso. En ese tiempo, cuando Jesús vuelva, el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Pero las sabias llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. Y como el novio se retrasó, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, miren, el novio ahí viene.
salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las sabias: denos algo de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No, respondieron éstas, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan con los que venden y compren para sí mismas. Pero mientras iban a comprarlo, el novio llegó, y las que estaban listas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes, suplicaban: Señor, Señor, ábrenos. Respondió él: ciertamente les digo, no las conozco. Manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esta parábola es sobre la responsabilidad individual y la relación personal con el Señor. No sé si se dieron cuenta o no, pero las 10 vírgenes tenían mucho en común. Las 10 vírgenes esperaban su regreso. Las 10 vírgenes estaban expectantes. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Las 10 vírgenes recortaron las mechas. Y las 10 vírgenes salieron a recibirlo. La única diferencia fue que las vírgenes insensatas no tenían aceite en sus lámparas. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ya fuera que la lámpara estuviera encendida en el lugar santísimo o que se usara el aceite para la consagración, la unción, el aceite siempre representa al Espíritu Santo y a su obra. Representa la iluminación y el poder que trae el Espíritu Santo, y aquí en particular se refiere a la obra del Espíritu Santo en la salvación. Las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Proverbios 20:27 dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Amigo, cuando eres salvado, tu espíritu es cambiado por el Espíritu Santo. Recibes aceite. Llega la iluminación, el poder llega, cambia tu espíritu. Eres un ser espiritual creado a imagen de Dios. Hay más de ti de lo que se ve. Eres eterno. Pasarás la eternidad en alguna parte. Por el pecado, nuestro espíritu se separó de Dios. Jesús vino a pagar el precio, a tapar esa brecha. Y cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo literalmente transforma nuestro espíritu. Jesús lo llamó nacer de nuevo. El apóstol Pablo lo llamó ser regenerado. También se refiere a ser una nueva criatura en Cristo. Podrías llamarlo ponerle aceite a tu lámpara, porque el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Escucha con atención. Puedes participar en todas las formas, en todos los rituales, en todas las ceremonias de la iglesia, pero no sirve de nada sin el aceite. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Es posible ser muy religioso y no ser salvado y no ser parte de la familia de Dios. Ir a la iglesia no te vuelve creyente. Había un hombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, llamado Cornelio. Él oraba todo el tiempo, le daba a los pobres, él le enseñaba a su familia a reverenciar y a temer a Dios. Tuvo una visita angelical, todas estas cosas en su vida, pero no era salvado. La Biblia envía a Pedro a predicarle el Evangelio para que Cornelio pueda ser salvado y tenga una relación con Dios. ¿Eres religioso o eres salvado? Hay una diferencia entre los dos. Necesitas encontrar al Salvador. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. ¿Sabes? En Mateo 24, cuando Jesús partió del templo, los discípulos comenzaron a hablar de los hermosos edificios. Era un sitio que admirar.
Jesús dijo: el día vendrá en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Eso en realidad pasó en el 70 DC, cuando Tito saqueó Jerusalén. Y de esa pregunta, o más bien de esa declaración que Jesús hizo, dice en el verso 3 de Mateo 24, cuando estaba en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo pasará eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es claro que no tenían un entendimiento total de lo que su regreso significaba. Y Jesús les respondió la pregunta, pero su pregunta fue en capas, fue una pregunta para ellos y para nosotros también sobre las señales que pasarían inmediatamente antes de su venida. Dijo: Jesús les advirtió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se preocupen. Todas estas cosas deben pasar, pero aún no será el fin. Muchos vendrán en su nombre, pretenderán ser falsos cristos, habrá un levantamiento de religiones falsas, y habló de guerras y rumores de guerras y de naciones levantándose contra naciones, de terremotos en varios lugares. Habrá hambrunas, habrá pestilencias. Es como leer el periódico hoy. Pero para mí la cosa más importante es lo que Jesús dijo en el verso 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones. En griego la palabra es etnos, literalmente significa todo grupo étnico. Recibirá testimonio del evangelio de Jesucristo. Y sabes, algo muy importante está pasando en nuestra generación. En nuestra generación es la primera vez desde que Cristo caminó en la tierra que la palabra de Dios, el evangelio, será traducido en el lenguaje madre de todo grupo étnico en el mundo. Eso nunca ha pasado antes en la historia del mundo. Pero amigo, pasará en nuestra generación. Podría pasar en los siguientes 10 o 15 años. Jesús dijo: esa va a ser una señal, una última señal, si quieres, de su venida. Y veo con lo rápido que se traducen las Escrituras que Jesús va a volver muy pronto.